Miguel, guíanos en oración, hermano. Sí, pastor. Padre, bendecimos tu nombre y agradecemos una vez más estar reunidos en tu nombre, este grupo, Señor, de hijos tuyos. Y sabemos que tú estás presente aún en medio de esta reunión virtual, Señor. Gracias por tu misericordia, que son nuevas cada mañana, cada día, cada noche. Siempre estás con nosotros, Señor, velando por nuestra protección, por nuestro cuidado. Gracias porque sabemos que tú usas a tu siervo, Señor, para poder explicar los misterios de tu palabra. Aquellos que a veces no entendemos, tú le das la capacidad para ello. Por eso los escogiste para que Gracias, Señor. administraran y, y enseñaran, Señor, a la iglesia aquellos asuntos difíciles y contradictorios que muchas personas quieren tener sobre la Biblia. Gracias Sí, por su Señor. vida, gracias por la vida de nuestro hermano Israel, el pastor que nos está asistiendo. Gracias, Señor, porque sabemos que tú le unges con el poder de lo alto para que él pueda desarrollar estos estudios maravillosos. Te suplico, Señor, que nos instruyas por medio de tu palabra a través de la obra del Espíritu Santo. Y así, Señor, En el nombre de ilumines Jesús. nuestros corazones. Guíanos, Señor, porque no somos nada. Solo tú puedes darnos la capacidad de poder, Señor, entrar, Señor, y obedecer lo que tienes en tus mandamientos para nuestra vida. Porque en ellos tenemos nuestra voluntad basada en tu voluntad, que es agradable y perfecta. Gracias por cada uno de nosotros. Prepara nuestros corazones y nuestras mentes y permite que todo pueda quedar impregnado, Señor, y sellado en nuestros corazones. Perdona nuestros pecados y en el santo amor de Cristo, nuestro Salvador, te lo rogamos. Amén. Amén. Bien, hermano, vamos a tratar de terminar hoy lo que tiene que ver con la historia del dispensacionalismo. En la lección de ayer comenzamos a ver la parte histórica de este movimiento. Y lo primero que vimos fue que hablamos de dos antecedentes históricos que nos recuerdan la importancia de no ignorar la historia pasada, tanto personal como nacional. Estos dos antecedentes que vimos ayer fueron los siguientes. El primero, un antecedente que llamamos histórico filosófico, y aquí hicimos referencia a un aforismo que brotó de la pluma del escritor español nacionalizado en Estados Unidos, George Santayana. Y el aforismo de Santayana fue el siguiente, decía él, quienes no pueden recordar su pasado están condenados a repetirlo. Posteriormente, este aforismo sufrió un cambio, el vocablo pasado fue cambiado por el vocablo historia y fue inmortalizado en su forma original en las paredes del campo de exterminio nazi en Auschwitz, la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Esta frase básicamente lo que recuerda o llama la atención a la importancia de no ignorar la historia pasada, tanto individual como nacional, a fin de evitar caer en los mismos errores que cometieron nuestros antepasados. El segundo antecedente lo llamamos antecedente histórico teológico y este brota de la pluma del inspirado escritor sagrado, el apóstol Pablo. Y Pablo, eh, en sus escritos a los Corintios y a los Romanos, nos dice lo siguiente. En 1 Corintios 10, versículo 11, Pablo le dice a la iglesia, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Luego, escribiendo a los romanos, en el capítulo 15, versículo 4, le dice algo muy parecido, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a Nuestra fin de que por la enseñanza se paciencia y escribieron la consolación a de fin las de que cada escrituras tengamos persona escritora esperanza. tengamos esperanza. Dijimos en la lección de ayer que la razón por la que traemos esto a colación es simplemente una, y es que creemos que la amalgama de confusión que tenemos en el presente y la pasiva aceptación del dispensacionalismo postribulacionista, del dispensacionalismo pretribulacionista, son consecuencias
de la ignorancia o de haber pasado por alto las advertencias tanto que la historia secular nos hace como la historia sagrada. Ignorar nuestra historia pasada, la historia de nuestra fe, la historia del cristianismo, solo puede llevar a los creyentes a cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado. Luego de eso, proseguimos a examinar el testimonio de la historia pasada de la iglesia para describir eh, la historia ignorada por muchos con relación al premilenarismo dispensacional. Hicimos entonces un repaso partiendo desde el medioevo o la Edad Media, en donde comienzan a surgir los primeros grupos disidentes de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. En este periodo de la historia destacaron hombres como Waldo, John Wycliffe y Juan Hus, entre muchos otros, pero estos tres fueron hombres muy destacados. Luego entramos al periodo del Renacimiento, y este periodo, que se extiende desde el siglo XIV hasta el siglo XVII, es el periodo en donde tiene lugar la Reforma Protestante. Al comentar algo sobre este periodo, destacamos la figura de hombres como Martín Lutero, Juan Calvino y Ulrico Zwinglius, entre muchos otros siervos de Dios que sobresalieron en los días de la Reforma. Luego, afirmamos que desde los prerreformadores en la Edad Media hasta los reformadores en el Renacimiento, la gran mayoría de ellos identificó a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana como la gran ramera descrita por Juan en el libro de Apocalipsis, y a la figura del Papa como el anticristo. La escatología seguida por la gran mayoría de los reformadores protestantes era del tipo historicista. No era escatología ni preterista, ni era escatología futurista, sino historicista. Ahora bien, ante el ataque de los reformadores a la Iglesia Católica Romana y a la figura del Papa, Roma no se quedó de brazos cruzados, vimos también eso. De manera que la Iglesia respondió creándose una estrategia para responder a las acusaciones de los reformadores. Entonces surgió la orden monástica de los jesuitas, dentro de la que destacaron varios hombres. Y es en este periodo donde surgen dos escuelas escatológicas con el fin de dividir a los reformadores en su escatología y justificar o redimir de alguna manera la figura del Papa y de la Iglesia, librándola de las acusaciones de los reformadores. Ahora, ¿quiénes fueron estos hombres y qué escuela fundaron? Bueno, en primer lugar, hablamos de Francisco Rivera de Salamanca, un jesuita español y el cerebro detrás de la escuela futurista. El segundo hombre se llamó Luis del Alcázar, también español y fundador de la escuela pretérita. Ambos hombres, como ya les he dicho, eran españoles, y la escuela preterista específicamente fue la que adoptó mayormente el catolicismo romano hasta el día de hoy. Es decir, que la mayoría de los católicos son preteristas en su escatología. Ahora bien, otra de las cosas que vimos fue la siguiente. De acuerdo con la interpretación de Alcázar, el libro de Apocalipsis trata de hechos acaecidos ya en el pasado, específicamente en los días de la iglesia primitiva y bajo los emperadores romanos, quienes fueron los principales perseguidores, disculpen, del cristianismo en los primeros siglos, hasta que Constantino, el fundador del catolicismo romano, estableció al cristianismo como la religión del imperio. De acuerdo con esta interpretación, no se puede aplicar el libro de Apocalipsis a la Roma del siglo XVI, y tampoco se podría aplicar a la Roma del siglo XXI. En el caso de Francisco Rivera de Salamanca y su escuela futurista, este jesuita pone el cumplimiento de las profecías de Apocalipsis en un futuro lejano. Y fíjese la contradicción entre dos jesuitas.
A ellos no les interesaba contradecirse, sino llevar la contraria a la reforma. Y si ambas interpretaciones le podían servir a ese propósito, pues bien, así la propusieron y así la llevaron adelante. Repito, en el caso de Francisco Rivera de Salamanca y su escuela futurista, el cumplimiento profético de Apocalipsis quedaba pospuesto al futuro lejano, justo antes del fin de este siglo o el fin de la historia. Esta perspectiva es la que más nos interesa a nosotros, por la siguiente razón. La teoría del paréntesis de la iglesia que vendría más adelante encontraría una mina de sugerencias incalculables en la escuela futurista. Así que esa es la que más nos interesa en este caso. La siguiente etapa en la historia del progreso y desarrollo hasta llegar al dispensacionalismo es el romanticismo, la época del romanticismo acá en el siglo XIX. En este periodo, este periodo estuvo marcado por un fuerte movimiento cultural que compartimos anoche. La cultura se desarrolló mucho, las artes se desarrollaron mucho, pero también fue una época en la que se le dio mucha importancia a las expresiones emocionales, a la naturaleza, a la individualidad y a la imaginación. De ahí su nombre, el romanticismo. Este fue el periodo ideal para que muchos círculos dentro del protestantismo, en muchos círculos dentro de la iglesia protestante, se comenzara a dar rienda suelta a las emociones y a toda suerte de imaginería contrarias a la palabra de Dios. Siglo XIX es importantísimo en ello. El futurismo de Francisco Rivera, que había servido en el siglo XVI para contrarrestar los ataques de los reformadores en torno al tema del anticristo y la gran ramera, volvería a resurgir en este periodo del romanticismo, pero ahora resurgiría con mucho más fuerza que en el pasado. Alcanzaría en este periodo su plena madurez, llegando a ser lo que hoy conocemos como el premilenarismo dispensacionalista. Ahora bien, antes de que esto sucediera, es decir, antes de que alcanzara su plena madurez, hubo otro hombre, otro jesuita, del que hablamos y que no debemos ignorar porque también jugó un papel muy importante en todo esto. Este hombre se llamaba Manuel Lacunza. Manuel Lacunza era oriundo de Santiago de Chile, en Sudamérica. Lacunza se haría célebre por su famoso libro titulado La venida del Mesías en gloria y majestad. Este libro fue determinante en el impulso para llegar a lo que conocemos hoy como el premilenialismo dispensacionalista. Repito su nombre, La venida del Mesías en gloria y majestad. Hay copias de ese libro en una biblioteca en Chile, la pueden buscar en las redes sociales y lo van a encontrar y pueden tener acceso a ese libro, si a alguno le interesa. Dicho libro fue condenado por la Iglesia Católica en el año 1824. Ahora, esta condena llamó mucho la atención dentro de algunos grupos protestantes en Inglaterra. Es aquí donde aparece por primera vez un personaje llamado Edward Irving, de quien hablamos ayer también. Irving fue el primero o el que más fue impactado por este libro, a tal punto que dedicó parte de su tiempo a hacer una traducción del libro a la lengua inglesa en el año 1826. En ese mismo año comenzó a difundirse este libro en las conferencias proféticas de Albury Park en Inglaterra. Estas eran conferencias de corte carismáticas o pentecostales, según el lenguaje que nosotros usamos en el presente. A Irving se le atribuye el surgimiento de la Iglesia Apostólica, movimiento que defendía y promovía las creencias en el retorno de los dones carismáticos de la Iglesia primitiva y la creencia en las profecías.
Mucho énfasis en lo profético. Los fenómenos carismáticos que hoy son tan comunes dentro del pentecostalismo ya comenzaban a verse en aquel movimiento. A Irving le siguieron otros nombres, como fueron Samuel Maitland, de procedencia anglicana, y quien dio un gran aporte también al nacimiento del dispensacionalismo. La historia nos dice que para el año 1828, este hombre, Maitland, comenzó un largo viaje a través de Francia, Alemania, Prusia, Rusia y Polonia. ¿Cuál era su propósito? Bueno, su propósito era hacer contacto con las comunidades judías de estas regiones. De acuerdo con Maitland, él decía estar muy preocupado por la conversión de los judíos, de los hebreos. Ahora bien, lo que la historia nos revela, ¿m?, es que más que influir en los judíos, fueron los judíos, con su sistema talmúdico de leer el Antiguo Testamento, los que influyeron sobre su vida y pensamiento teológico, especialmente en lo que respecta a la profecía. De ahí el vínculo estrecho que hay entre premilenarismo dispensacional y la nación de Israel, gracias a la labor de Samuel Maitland. Ahora bien, el siguiente nombre en la lista es J. H. Newman, J. H. Newman, y este hombre muy vinculado al movimiento de Oxford, movimiento que perseguía hacer menos protestante a la Iglesia de Inglaterra, puesto que para ellos la reforma era considerada como un lamentable cisma dentro de la Iglesia. Los promotores de este movimiento de Oxford, al igual que Newman, adoptaron el punto de vista futurista del estudio de las profecías en general y del anticristo. Ahora, con Newman, el futurismo de Rivera vuelve o comienza a cobrar vida ya en el siglo XIX. Rivera fue algo así como que vindicado por este movimiento de Oxford. En este movimiento invirtió tiempo y dinero imprimiendo cientos de miles de folletos en favor de la Iglesia Católica Romana y desautorizando la escatología histórica de los reformadores. El siguiente nombre importante del que hablamos anoche en esta trama pertenece a una mujer y esta se llamó Margaret MacDonald, quien con tan solo 15 años, allá por el año 1830, comienza a anunciar que había tenido una revelación divina, según la cual, decía ella, Dios le mostraba que la segunda venida de Jesucristo tendría lugar en dos etapas. La primera antes de la gran tribulación y la segunda al final de los 7 años de tribulación. Era la primera vez que alguien comenzaba a enseñar que la segunda venida se dividía en dos etapas. Así lo documentó un amigo de la familia que escribió los relatos de la visión de esta joven. Este hombre era de apellido Norton. A Margaret MacDonald le siguió John Darby. John Darby ha sido reconocido como el padre del dispensacionalismo. Era uno de los líderes de las asambleas de los hermanos y quien se apartó de estas debido a sus enseñanzas escatológicas que fueron fuertemente refutadas por hombres como Newton Chapman y Traeger, teólogos también de esta asamblea de hermanos. La historia reconoce que ningún otro hombre, en toda esta lista que le hemos dado, ningún otro como John Darby y el señor Scofield,
con su Biblia anotada de estudio, contribuyeron más a la difusión de lo que hoy conocemos como el premilenarismo dispensacionalista. La Biblia anotada de Scofield es la primera Biblia de estudio que se editó, que se imprimió. Es decir, la primera Biblia a la que se le añadieron notas y comentarios al pie de página es la Biblia anotada de Scofield. Imagínense la explosión que tuvo esa Biblia en el cristianismo de su tiempo, cuando es la primera que se edita. ¿Eh? La gente corrió a comprarla. Y hay un mal dentro de la iglesia, del presente como de la iglesia del pasado. Y es que la gente eh, indocta o la gente de poco conocimiento eh, tiende a darle a las notas en las Biblias de estudio la misma autoridad que tiene el texto sagrado. Y Así mismo. eso ha pasado desde que se editó la primera Biblia de estudio, la Biblia anotada de Scofield. Muchos terminaron dando por autoritativos los comentarios al pie de página de Scofield, que venían también de la mano de John Darby. Ambos eran íntimos compañeros de milicia y amigos. Entonces, estos dos hombres eh, tienen el récord de ser los que más contribuyeron a la difusión de lo que hoy se conoce como el premilenarismo dispensacionalistas. Ahora bien, ¿cuáles son las dos premisas fundamentales del dispensacionalismo? Bueno, primero tenemos la teoría del paréntesis entre la semana 69 y la semana 70 de la profecía de Daniel. Eso es fundamental en el premilenarismo dispensacionalista. Y segundo, la distinción entre Israel y la iglesia. Estas son las dos premisas fundamentales del dispensacionalismo. Dentro del paréntesis entre la semana 69 y 70 de Daniel, los dispensacionalistas ubican lo que ellos llaman la dispensación de la iglesia o de la gracia. En este periodo, según ellos, Dios trata con los gentiles de forma separada de la nación de Israel. Y ese trato se extiende hasta que la plenitud de los gentiles sean salvos y arrebatados en un rapto secreto antes de la gran tribulación. El rapto secreto marca el fin de la era de los gentiles y el comienzo de los tratos de Dios nuevamente con Israel en la última semana o la semana 70, que es la semana de la gran tribulación y del anticristo según el esquema premilenarista dispensacional. Esa semana 70 es la semana de los tratos de Dios con la nación de Israel hasta que Jesús regrese al final de esa semana en la segunda etapa de la segunda venida. Ahora bien, en los inicios del dispensacionalismo, allá por el siglo XIX, ya cuando alcanzó su forma definitiva, esta teoría o este esquema de interpretación escatológica era considerado como una nueva doctrina por la mayoría de los teólogos de la época. Un escritor de la época llamado David Macpherson escribiría sobre este esquema lo siguiente, decía él: los partidarios del punto de vista pretribulacional no pueden nombrar ni siquiera a una sola persona que desde los tiempos de Jesucristo hasta el año 1830 hubiese enseñado tal doctrina. Eso es importante tenerlo presente. Yo ahorita estaba escuchando un pastor pentecostal defendiendo, dando sus argumentos en favor del dispensacionalismo y me sorprende eh, con qué magistral elocuencia él defiende su punto de vista, pero no toca nada de esto. Pasa por alto estos datos que ahora yo les estoy compartiendo. Y eso es lamentable, porque la elocuencia
suele ser un gancho que arrastra a muchas personas. Por eso, cuando comencé ayer esta lección y hoy de nuevo lo vuelvo a recordar, es importante no ignorar nuestra historia pasada, hermanos, ¿eh? Porque podemos ser seducidos fácilmente. Es sorprendente la manera con que el esquema dispensacionalista se impuso entre los creyentes del Reino Unido y los Estados Unidos, muy a pesar de la oposición de grandes hombres de Dios de la época, como fueron eh, Newton, Tregelles y Müller. El más conocido de ellos, Müller, por ser el fundador de 5 orfanatos. Müller, en sus días, diría lo siguiente: llegó un día en que tenía que tomar una decisión. O bien me apartaba de la Biblia o me alejaba de John Darby. Escogí quedarme con mi preciosa Biblia. Palabras textuales de George Müller, el padre de los huérfanos. Ahora bien, una revista del movimiento de los hermanos de la década del 70 del siglo pasado recoge en uno de sus artículos las siguientes palabras. Dice: lo que nos llama la atención, sorprendentemente, es la ligereza con que doctrinas totalmente desconocidas antes de Darby fuesen tan ampliamente aceptadas y consideradas como casi fundamentales para la fe cristiana. Sin duda, desde el principio hubo muchos hombres de influencia que disintieron de Darby. Baste mencionar tan solo a B. W. Newton o a Ars Sharman para demostrar que aún había muchos que sostenían otros puntos de vista sobre la profecía. Si no hubiese sido por la dominante personalidad de Darby y sus dotes oratorias, los otros puntos de vista hubieran coexistido al lado de los de Darby. El resultado hubiese sido una menor intolerancia en relación con las opiniones distintas de las popularizadas por Darby. El hecho de que el propio Darby vaciló al principio antes de tragarse el esquema que luego impuso tan tenazmente a los demás, fíjese bien, pero vencidas sus propias dudas, se aferró a la idea de que el Evangelio de Mateo era judío y de carácter dispensacional. Por fortuna, dice el artículo en esta revista, hoy en día un número creciente de pensadores entre los hermanos de las asambleas se sienten con libertad para sustentar otras opiniones proféticas muy distintas a las de Darby, sin el temor de ser tildados de herejes. Es decir, que finalmente, después de la muerte de Darby, mucha gente dentro del movimiento de los hermanos abandonó el punto de vista dispensacional. En los días de Darwin, eso significaba tildar de hereje a quien no aceptara el punto de vista que él impuso tan tenazmente, dice el artículo en esa revista del movimiento de los hermanos. Uno de los eruditos bíblicos más importantes del siglo pasado, del siglo XX, y perteneciente a la asamblea también de los hermanos, eh, que rechazó el esquema de Darby, fue el conocido teólogo F. F. Bruce de Manchester. Bruce escribió lo siguiente, refiriéndose a los escritos de Masterson sobre el origen del dispensacionalismo. Decía él: se trata, haciendo una evaluación de la investigación que hizo David Macpherson sobre el dispensacionalismo, Bruce comenta, dice: se trata de un valioso y chispeante relato que los estudiantes de la interpretación profética en el siglo XIX deberán considerar seriamente. Otro teólogo de la época expresó
las siguientes palabras sobre la investigación que Macpherson hizo del dispensacionalismo. Decía él, es el estudio más profundo a nuestra disposición acerca de los orígenes históricos del pretribulacionismo. Ahora, vuelvo a citar la revista de la Asamblea de los Hermanos en un artículo del año 1974 también, eh, ahora comentando eh, el libro de Mapperson sobre el origen del dispensacionalista. Dice la revista, consigue establecer con éxito la prueba de que el punto de vista en cuestión fue primeramente propuesto por una tal Margaret MacDonald. Así que si Darby es considerado el padre, a Margaret tendríamos que darle el título de madre de ese movimiento. En su investigación, ya casi antes de terminar, Macpherson, entre muchas otras cosas, dijo lo siguiente. Dispongo de una lista de graduados del seminario de Dallas. En aquella época, el seminario de Dallas, aquí en los Estados Unidos, era el único seminario del mundo donde se enseñaba la interpretación dispensacionalista. Ahora, nos dice Macpherson que contaba con una lista de graduados de ese seminario que al presente, cuando él escribe esto, ya no eran dispensacionalistas. Habían abandonado ese esquema. Dice él, uno de ellos es presidente de otro seminario. Recibo constantemente cartas de pastores que estudiaron en centros pretribulacionistas y que luego adoptaron diferentes puntos de vista. Continúa diciendo, recientemente un pastor de Virginia me escribió en estos términos. Como graduado del Philadelphia College, Colegio Bíblico de Filadelfia, acepté el pretribulacionismo, pero a lo largo de estos años de estudio de las Escrituras, he llegado a darme cuenta de que no existe base alguna en la Biblia para semejante teoría. Y así es mucho lo que podríamos añadir sobre esto desde aquella época hasta nosotros, hermanos. Es muy importante, como les decía ayer, que nosotros tengamos en cuenta, catolicismo romano tiene la diabólica idea de diseñar una estrategia para dividir a los reformadores y tratar de limpiar la imagen del Papa y de la Iglesia. Así nace el preterismo y el futurismo. Tristemente, en los días de la Cunza, sus escritos impactan la vida de algunos teólogos ingleses. Su libro es traducido al inglés y es difundido en las conferencias carismáticas que se celebraban por aquellos días en Inglaterra. De ese movimiento nace Margaret MacDonald, quien un día se levanta y ni corta ni perezosa anuncia que Dios le ha dado una revelación. Y la revelación divide la segunda venida en dos etapas. Luego John Darby se encarga de darle forma a todo aquello y nace lo que hoy se conoce como premilenialismo dispensacionalista. A John Darby le sigue Scofield con su Biblia anotada de estudio. Y así, lo que fue una doctrina novedosa en sus orígenes llega a convertirse casi como que en la norma de fe para miles de creyentes, no solo en Inglaterra y Estados Unidos, sino en todo el mundo. Entonces, una nota final ya para terminar, hermanos. El recopilar estos datos históricos
que al presente son desconocidos e ignorados por muchos creyentes, no tiene como fin atacar ni destruir a la persona de ninguno de mis hermanos que creen en eso. No, no es mi interés destruir a ninguno. Por el contrario, sí me mueve el deseo y el amor por la verdad que está en Jesucristo. Es por causa del amor a la verdad que nos es impuesta la necesidad, la urgente necesidad de dar a conocer estas verdades, con el propósito de llamar la atención, ¿eh? De despertar el interés de los creyentes a estudiar la historia de nuestra fe, a investigar lo que creemos y por qué lo creemos, a no tragarnos la píldora solo porque sea la píldora que le guste a la mayoría, a escudriñar las escrituras como Jesús exhortó a los judíos en su tiempo, a ser creyentes del tipo de los judíos de Berea, que después de escuchar a Pablo iban a la Biblia para ver si lo que Pablo enseñaba era conforme a las escrituras. Soy de la creencia, ¿eh? Estoy firmemente convencido de que si nuestras creencias han de ser conforme a la verdad, éstas deben surgir de una cuidadosa lectura de la Biblia en meditación, con oración y ayunos bajo el liderazgo del Espíritu Santo. Si nuestra escatología o cualquier otra doctrina que defendamos ha de ser bíblica, debemos volver al libro, debemos mirar a la palabra de Dios y no mirar en visiones, en sueños o éxtasis u otras experiencias contrarias a la revelación divina en las Sagradas Escrituras. Recordemos las palabras del apóstol Pablo a los Gálatas. Si a un ángel del cielo viniese a nosotros con un mensaje diferente, sea anatema. O las palabras del Señor en Apocalipsis. Si alguno añadiere a las palabras de la profecía de este libro, Dios añadirá todas las plagas que están escritas en él. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Vamos ahora a pasar a las preguntas y a los comentarios de ustedes.